con ustedes viendo todo el contenido de biología y el contenido de química, ¿ok? Tanto los contenidos como biología y química, chavos, son un poquito extensos, ¿ok? Entonces, y yo les voy a pedir nada más que estemos bien concentrados y conectados cuando estemos a la hora de nuestras clases y yo les voy a estar encargando leer nada más el contenido de su cuadernillo que vamos a ver las clases siguientes para que ustedes ya vengan bien leídos de lo que vamos a ver, porque es mucho más fácil ver dudas y ver cuestiones que ustedes tengan por ahí de que no entendí esto o tengo una duda de esta o algún comentario sobre esto cuando lo leen. Entonces, lo único que les voy a estar encargando yo es leer el contenido de lo que vamos a hacer la siguiente clase y eso se los voy a estar diciendo ya cuando terminemos nuestra hora del día de hoy, ¿ok? Entonces, pues bienvenidos. Esto de biología y de química, chavos, a mí me encanta. Entonces, son contenidos bien padres, bien interesantes. Ojalá ustedes también tengan ese gusto por las materias, porque mientras más nos guste, es más fácil también entender y estudiar las cosas que a lo mejor de repente no nos interesan, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Por favor, ¿podemos pasar, profesor? Ok, estos son los temas, chavos, que vamos a ver. Dentro del contenido de biología son 10 temas, ¿sí? Son temas generales. En algunas cuestiones vamos a ir siendo un poco más específicos y profundizando un poquito más, pero son temas generales. ¿Por qué? Porque es mucho el contenido. Entonces, lo que nos piden el programa para el examen de la uni son cuestiones generales. Entonces, todo esto ustedes lo van a ir viendo ya después en su prepa, ¿ok? Fíjense muy bien. Vamos a empezar, por ahí dice el tema número 1 con las características de los seres vivos. ¿A qué nos referimos con eso? A todo lo que cada uno de nosotros tenemos como una característica que nos permite vivir dentro de un ambiente, ¿ok? Ahorita las vamos a ver. Después vamos a ver la evolución, cómo han ido cambiando los seres vivos a través del tiempo. Después se ven los seres vivos en el planeta en general. Vemos lo que es la parte de ecología, los diferentes sistemas o ecosistemas que se encuentran dentro del planeta y cuál es la flora, cuál es la fauna de cada uno de ellos específicos. Vemos 5, la parte de genética. Ahí vamos a ver qué son los genes, los cromosomas, cómo se heredan las características de una generación a otra, etc. Vemos niveles de organización de la materia. Eso es desde materia, estamos hablando desde un átomo hasta un ser vivo con órganos, ¿sí? Entonces vamos a ver todo esos niveles de organización de un ser vivo, de toda la materia. Vemos lo que es la célula, la composición básica de una célula procariota y una célula eucariota. Después de eso vemos la relación que existe entre un tejido, un órgano y un sistema a partir de lo que es la célula. Luego vemos sistema reproductivo y al final un poco de salud, ¿ok? En general. Entonces, hoy vamos a empezar con los primeros 3 temas. Esperemos que el tiempo nos dé un poquito para ir profundizando en estos 3. Pasamos, por favor, a la que sigue. Bien, fíjense muy bien, chavos. Dentro de su cuadernillo vienen ahí características de los seres vivos como tema número 1, ¿ok? Dentro de estas características, si ustedes las ven, ahí están en la primera página, cuéntenlas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. La primera que viene ahí es la característica general del crecimiento, ¿sí? Es una característica muy obvia. Si decimos crecimiento, pues es el crecer, el aumentar de tamaño, el aumentar de materia. Entonces, simplemente el crecimiento es la característica de nosotros como seres vivos en la que nos vamos a transformar y aumentamos de tamaño, ¿sí? Por ahí viene entre paréntesis la palabra enzimas. Las enzimas, chavos, las vamos a ver después, pero para que de una vez vayamos sabiendo qué son proteínas, ¿sí? Las enzimas son proteínas que nos ayudan a acelerar las reacciones que ocurren generalmente en nuestro cuerpo. Todas las células realizan reacciones metabólicas. ¿Para qué? Para poder respirar, para poder alimentarse, para poder formar proteínas que necesitan para crecer, etcétera. Entonces, esas enzimas son las proteínas que aceleran esas reacciones. Entonces, por eso son bien importantes dentro del crecimiento, porque nos ayudan a crecer y aumentar de tamaño. ¿Ok? Entonces, primera característica, el crecimiento. La segunda, el metabolismo.
también es bien importante porque cada célula, chavos, necesita realizar metabolismos para producir sus alimentos, para producir la energía que necesitan, etcétera. Entonces, el metabolismo es el encargado, entonces, dice, de procesar los alimentos, ¿sí? El metabolismo, chavos, es la suma de todas las reacciones metabólicas que se llevan a cabo dentro de la célula, ¿ok? Entonces, dentro de del metabolismo hay dos tipos, el anabolismo y el catabolismo, ¿sí? Ahí les puse, si se fijan aquí en su cuadernillo, dice, anabolismo es lo que convierte lo sencillo en lo complejo. ¿Qué quiere decir? Que es un metabolismo en donde va a tomar una molécula que es muy sencilla, ¿sí? Y lo va a formar con otra molécula, una molécula más compleja. Ahí les puse el ejemplo del metabolismo anabólico como la formación de proteínas, ¿sí? Las proteínas están formadas por unidades más pequeñitas, ¿sí? Entonces, por eso es un metabolismo anabólico, porque es algo sencillo que forma una proteína que es una molécula mucho más compleja. El otro tipo de metabolismo es totalmente lo contrario. El catabolismo convierte lo complejo en lo sencillo, ¿sí? Quiere decir que a través del metabolismo catabólico se rompen las moléculas dentro de nuestro cuerpo para formar unas más sencillas y que puedan ser aprovechadas también por la célula. Como ejemplo está la digestión de los alimentos, ¿sí? Nosotros sabemos que comemos de todo, ¿verdad? Comemos grasas, comemos carbohidratos, comemos proteínas, y nuestro cuerpo a través del metabolismo catabólico rompe estas moléculas para formar moléculas más sencillas que puedan ser absorbidas por la célula o utilizadas por la célula de una manera más sencilla, ¿ok? Entonces, una de las características, la segunda más importante dentro de los seres vivos, es el metabolismo. Si no hubiera un metabolismo, chavos, no pudiéramos nosotros formar unas proteínas en nuestro cuerpo que son esenciales para el crecimiento y no pudiéramos desdoblar moléculas que son complejas y que de forma compleja no pueden ser aprovechadas por la célula, ¿ok? Entonces, el metabolismo es una característica sumamente importante para el crecimiento de los seres vivos, ¿de acuerdo? Tercer característica viene por ahí la reproducción, ¿sí? El nombre nos lo está dando. La característica de reproducción simplemente se refiere a la capacidad que tenemos los seres vivos para podernos multiplicar, ¿sí? Cuarta característica, la organización, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Es uno de los temas que vamos a ver, que les dije que íbamos a ver la organización de los seres vivos, ¿sí? Aquí estamos hablando que empieza desde una célula, por ejemplo. Después las células van a formar tejidos. Los tejidos forman los órganos del cuerpo y los órganos, los sistemas. ¿Qué sistemas? Circulatorio, digestivo, reproductor, urinario, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es otra de las características de los seres vivos, la organización, empezando de la célula hasta formar ya los sistemas en sí de los seres vivos. Pasamos a la que sigue, por favor. Gracias. Ahí están las otras 5, chavos, características. Les dije que eran 9. Si van teniendo dudas, chavos, pregúntenme, ¿sí? Abran por ahí su micrófono con toda confianza para que también la clase sea más dinámica y ustedes vayan despejando las dudas al momento en que vamos explicando, ¿sí? Siguiente característica es el movimiento. También es muy obvia, es la capacidad que tenemos los seres vivos para podernos mover, para podernos desplazar. La alimentación es la capacidad que tenemos para alimentarnos, chavos. La alimentación es bien importante para un ser vivo porque a partir de lo que estamos comiendo, estamos produciendo u obteniendo la energía para todo lo que hacemos, ¿sí? Dice ahí, a través de compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos, vamos a recordar tantito, chavos, que es todos los compuestos que contienen carbono, ¿sí? Los compuestos orgánicos son todos los compuestos que contienen carbono. Carbohidratos, lípidos, proteínas, etcétera, son compuestos orgánicos porque tienen dentro de su estructura química, tienen el carbono, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esa característica como seres vivos que es de alimentarnos y a raíz de esos alimentos que nosotros estamos consumiendo con carbono,
se obtiene la energía, porque se produce la energía en nuestro cuerpo para mover todo el sistema esquelético, muscular, para la digestión, etcétera. ¿De acuerdo? Siguiente característica es la adaptación. Yo creo que ya han escuchado en la secundaria, les enseñaron a ustedes que existió por ahí una teoría, y la vamos a ver más adelante, de que los seres vivos más fuertes son los que se adaptan, ¿verdad? Son los que viven, ¿sí? Y nosotros tenemos esa capacidad de adaptarnos, ¿sí? ¿Qué es adaptación? Simplemente es cuando desarrollamos nosotros la capacidad de sobrevivir en ambientes diferentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros aquí, los que estamos, por ejemplo, en Monterrey, hace un calor en verano, nos vamos, por ejemplo, a vivir a un lugar frío, ¿sí? Nos adaptamos, porque no es un hecho de que yéndonos a un lugar frío nos vamos a morir, ¿sí? El cuerpo tiene esta capacidad como una característica del ser vivo de adaptarse, ¿sí? Se adapta según las condiciones, características físicas del lugar, el tipo de alimento que existe en el lugar. Entonces, un ser vivo tiene esta capacidad de adaptación para poder sobrevivir. La siguiente característica es la característica que se llama homeostasis, chavos. La homeostasis no es más que la capacidad que tiene nuestro cuerpo de mantener el equilibrio interno de ciertos parámetros. Por ejemplo, temperatura. La temperatura corporal de nosotros sabemos que va entre 35 y 36 grados centígrados, ¿sí? El nivel de glucosa, por ejemplo, en nuestro cuerpo, sabemos que debe de estar entre 70 y 110 miligramos por litro. La homeostasis es la característica que tiene el cuerpo para poder adaptarse y mantener estos niveles, tanto de temperatura, de glucosa, del pH, etcétera, en los niveles que deben estar en nuestro cuerpo para que no haya un desbalance. Entonces, la homeostasis es la característica que tiene el cuerpo de mantener este equilibrio interno en el cuerpo, ¿de acuerdo? De los parámetros que estamos mencionando y de muchos más, ¿ok? La última de las capacidades o de las características que tenemos los seres vivos es la irritabilidad, chavos. La irritabilidad no es más que una capacidad que tenemos nosotros de responder a ciertos estímulos. Por ejemplo, tenemos calor, ¿qué hacemos? Nos echamos aire o el cuerpo suda para refrescarlo. Eso es una capacidad que tiene para responder a un estímulo, ¿sí? Hace frío, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a temblar, ¿verdad? Empezamos a temblar porque eso genera calor en el sistema musculoesquelético y eso aumenta la temperatura del cuerpo. Entonces, la irritabilidad es esta capacidad que tenemos para responder a los estímulos del exterior que nos van a ayudar para mantener los parámetros de nuestro cuerpo y lograr la sobrevivencia. ¿Ok? Chavos, ¿tienen alguna duda de las 9 características de seres vivos? No, maestra. A ver, dígame. ¿Cómo? Profe, ¿me puede volver a repetir la de homeostasis, por favor? ¿Dudas de homeostasis? Chavos, ¿sí me escuchan? ¿La puede volver a explicar? La de homeostasis. Sí, claro que sí. Decíamos que la homeostasis era una característica que tiene el cuerpo, chavos, que es para mantener el equilibrio interno, ¿sí? Les da unos ejemplos de ciertos parámetros que debemos de tener estables en el cuerpo, ¿sí? Como la temperatura. La temperatura de nuestro cuerpo, no vamos a tomarnos en algún momento la temperatura, a menos que tengamos alguna enfermedad o algo, pero de una manera normal, si tú te tomas la temperatura, te va a dar siempre 35, 36, 37 grados, ¿sí? Hay un rango de temperatura en la que el cuerpo debe mantenerse, ¿sí? Que es de 35 a 37 más o menos, ¿sí? Cuando el cuerpo estaba disminuyendo de temperatura, porque estamos a lo mejor en un lugar frío o algo, empieza a generar ciertas características que permiten que aumente la temperatura. Igual cuando hace mucho calor, ¿sí? Si hace mucho calor, el cuerpo empieza a aumentar la temperatura, ¿sí? Y el cuerpo necesita hacer algo para bajarla. Entonces, ¿qué hace? Suda, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con homeostasis, cuando el cuerpo tiene esta capacidad de regular los parámetros internos
para mantenerlos en los rangos saludables, ¿sí? Por ejemplo, en la temperatura, les daba el ejemplo también de la glucosa. Cuando nosotros ingerimos alimentos, la glucosa empieza a aumentar y hay por ahí ciertas hormonas que están dadas por el hígado y por el páncreas, ¿sí? Para bajar la glucosa, ¿sí? Lo han escuchado porque sabemos que las personas que son diabéticas necesitan insulina, ¿sí? La insulina es producida por nuestros órganos para bajar la glucosa de la sangre, ¿sí? Y todo eso lo hace el cuerpo. Y ese regulamiento, por así decirlo, de los parámetros es la homeostasis, que la homeostasis es simplemente la capacidad que tiene el cuerpo para mantener en los rangos que deben de estar los parámetros internos, ¿sí? Por salud. Simplemente el cuerpo tiene esta capacidad de mantenerse estable, ¿sí? En todos los parámetros. Y esta capacidad se llama homeostasis, ¿ok? ¿Sí quedó claro el concepto? Sí, maestra. Ok, perfecto, muy bien. Ya vi que sudabas para enfriar tu cuerpo y también vi que exacto, es lo que les comentaba. Cuando hace mucho calor, el cuerpo suda, ¿sí? ¿Y para qué sudamos? Para refrescar la piel. Y eso hace que se baje la temperatura. Entonces entra otra vez en ese estado. Si nosotros, por ejemplo, andamos corriendo, chavos, y a todos nos ha pasado que en algún momento corremos o hacemos algún ejercicio, empezamos a sentir mucho calor porque la temperatura del cuerpo va aumentando. ¿Por qué? Aumenta simplemente por todo el movimiento de los músculos, del esqueleto. Entonces ahí es donde el cuerpo detecta que la temperatura está aumentando de rango y empieza a sudar. ¿Para qué? Para refrescar el cuerpo, y cuando refresca el cuerpo con el sudor, la temperatura baja otra vez al rango que debe de estar. Eso es homeostasis. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, ¿también se podría aplicar con las palpitaciones del corazón? Sí, es lo mismo. Exactamente lo mismo. El cuerpo, cuando estamos, por ejemplo, igual, cuando se hace mucho calor, si les ha pasado, el palpitar del corazón o la frecuencia cardíaca aumenta por lo mismo, ¿sí? Cuando se refresca el cuerpo, la frecuencia cardíaca o el pulso tiende a regularse igual, regresa a los parámetros o al rango aceptable para el cuerpo. Así es. Claro que, chavos, estamos hablando en condiciones de salud normal. Sabemos que hay ciertas enfermedades que pudiesen por ahí desviar más esos parámetros y es cuando necesitamos algún medicamento. Pero aquí estamos hablando de características de los seres vivos en general, ¿sí? Hablando de salud, ¿sí? De que está el cuerpo bien. Sabemos que hay muchas otras cuestiones externas que pueden afectar, pero aquí estamos hablando de características de los seres vivos generales, ¿de acuerdo? Sí, maestra. Ok, muy bien. Bueno, continuamos, profesor Víctor. La que sigue, por favor. Vamos a ver, chavos, los métodos de la biología. Hay dos métodos que se utilizan mucho en biología. Uno es el empírico y el otro es el científico, ¿sí? Fíjense muy bien la diferencia entre uno y otro. El empírico no es más que la experimentación, ¿sí? Se basa en la experimentación y en una lógica, ¿sí? Dice, fíjense bien lo que dice ahí su cuadernillo. Dice, se basa en la experimentación y en una lógica empírica que junto a la observación de fenómenos, o sea, se basa que tienen que ir observando fenómenos o tiene que haber datos estadísticos, y se utiliza mucho más en ciencias sociales y en las ciencias naturales, ¿sí? Ahí dice, a través de la práctica de la experiencia, chavos. Un método empírico se basa más en la práctica y la experiencia. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están experimentando, ¿sí? Empiezan a realizarlo una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, seis, las veces que sean necesarias el experimento, ¿ok? Y el aprendizaje o los resultados que se van a obtener de esta manera son empíricas, son empíricos los datos, ¿de acuerdo? Porque se basan en la práctica, en que lo estamos haciendo y haciendo y haciendo, y en la experiencia de la persona también, ¿sí? A diferencia con el método científico se basa en principios que tienen que comprobarse. Tienen 5 etapas, ¿sí? Cuando ustedes lo van a lo mejor en secundaria ya tendrían por ahí de que si tuvieron contacto, a lo mejor no mucho porque no estuvimos asistiendo mucho en el último año a la secundaria de manera presencial, ¿de acuerdo?
Pero en el laboratorio, chavos, es bien básico cuando se hace un experimento, lo primero que haces es observar, ¿sí? Obtienes toda la información de lo que vas a realizar. Después viene formulación de hipótesis. Una hipótesis, chavos, no es más que un enunciado de algo que pensamos que vamos a obtener, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hacer si queremos, por ejemplo, ver la proteína en la leche, ¿sí? La proteína de la leche se llama caseína, ¿sí? Cuando aumentamos la temperatura, las proteínas se rompen, chavos, y eso es algo general. La estructura de una proteína se rompe cuando aumentamos la temperatura, ¿sí? Entonces, si fuéramos a realizar ese experimento de calentar la leche a ver qué le pasa a la proteína, la hipótesis pudiera ser, la estructura de la proteína va a romperse y van a cambiar las propiedades. Cuando nosotros, chavos, cocemos un huevo, ustedes lo ponen en el sartén, el huevo tiene una proteína que se llama albúmina, ¿sí? Cuando ponemos en el sartén, la clara es transparente, ¿sí? Pero cuando aumentamos la temperatura, el huevo se cose, la clara cambia a blanco opaco. ¿Ahí qué está pasando? Que la proteína, que es la albúmina, se está rompiendo y cambia las características físicas de la proteína, ¿sí? Si nosotros fuéramos a realizar ese experimento, pudiera ser que la albúmina, como una hipótesis en un enunciado que pensamos que se va a obtener como resultado de nuestro experimento, es la albúmina va a cambiar su estructura o la albúmina va a romper su estructura o van a cambiar las características físicas de la albúmina de cristalina a blanca, ¿sí? Eso es una hipótesis. Una hipótesis no es más que un enunciado que nosotros creemos que vamos a obtener en nuestro experimento, ¿sí? Ahí no hay hipótesis que estén correctas o incorrectas, chavos, porque como es algo que vamos a experimentar, al final en la conclusión, nosotros vamos a decir, se comprobó mi hipótesis o no se comprobó mi hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, después de que nosotros planteamos nuestra hipótesis en una metodología para un experimento, experimentamos, ¿sí? Ya tenemos nosotros, ya observamos lo que vamos a hacer, ya establecimos nuestra hipótesis, nuestro enunciado que vamos a comprobar, lo experimentamos, ¿sí? Realizamos la metodología de que coloqué, por ejemplo, un sartén a cierta temperatura, puse el huevo, lo dejé 2 minutos, 3 minutos, o sea, tenemos que seguir una metodología al momento de la experimentación. Después viene la prueba de hipótesis. Ya que tenemos nuestro resultado, que ya pusimos, por ejemplo, el huevo en nuestro sartén, vimos los cambios físicos que tuvimos o los cambios químicos, eso lo vamos poniendo en nuestra conclusión, que es, comprobamos mi hipótesis, no la comprobamos, etc. Cuando ya tenemos una hipótesis comprobada de una experimentación, chavos, que podemos repetir varias veces y vamos a obtener el mismo resultado, es cuando aceptamos esta hipótesis y se formula la teoría o la ley. Ahí es cuando ya tenemos nuestra experimentación, nuestra metodología muy bien definida, aceptamos nuestra hipótesis y podemos decir que con esta experimentación está sucediendo esto, es algo afirmado, ¿de acuerdo? Entonces, método empírico se basa más en la práctica y en la experiencia y el método científico es a través de toda una metodología, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda o con esta diferencia entre método empírico y método científico que se utilizan en biología? ¿Puede volver a repetir lo del método empírico? Es que no terminé de entender, por favor, profe. Sí, el método empírico les decía, chavos, que se basa en la práctica y experiencia, ¿sí? Aquí en el método empírico no existe voy a plantearme una hipótesis, creo que voy a obtener tal, ¿sí? Aquí nada más lo vas realizando, ¿sí? Entonces, es práctico, es mucha práctica, empiezas a hacer el experimento y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer. Entonces, los datos, ¿sí? Que vas a obtener se van a basar más en la experiencia de la persona también, que la experiencia que tiene para poder estar realizando este experimento, por así decirlo, ¿sí? A diferencia del método científico, que en el método científico no podemos llegar, por ejemplo, a un laboratorio y empezar a experimentar. Aquí primero tenemos que observar qué vamos a hacer, se plantea la hipótesis, se experimenta, se obtiene el resultado y luego ahí ya se concluye para ver si aceptamos o no aceptamos la hipótesis para formular la teoría o la ley.
¿sí? El método empírico no es así, no lleva tantos pasos, por así decirlo, simplemente se basa en la práctica y la experiencia de la persona, ¿sí? ¿Quedó un poquito más claro por ahí? Sí, muchas gracias. De acuerdo, muy bien. Seguimos, profesor Víctor, por favor. Fíjense ahí en su cuadernillo, chavos, viene por ahí unas características de los laboratorios escolares, ¿sí? ¿Para qué son? Ya hablábamos ahorita de los métodos científicos que se tienen que formular mediante una metodología, experimentación, etcétera. ¿Qué son? Simplemente ahí son espacios, chavos. Ahí puse un poquito más información que en su cuadernillo, si quieren ir tomando algunos apuntes. Fíjense bien, chavos, dice, son espacios, lugares, salones que nos van a permitir practicar, observar, demostrar y experimentar. Son los pasos del método científico básicamente, ¿sí? Tenemos que observar, hay que hacer alguna práctica, demostramos nosotros que se acepta o que no se acepta la hipótesis, pero realizamos toda la experimentación a través de una metodología, ¿sí? ¿Qué características debe de tener? Esto siempre lo van a ver en todos los laboratorios, sean escolares, sean de alguna empresa química, siempre deben de tener estas características que son muy importantes. Deben de estar bien iluminados, debe haber mucha luz, porque cuando nosotros estamos haciendo experimentos, chavos, es bien importante porque hay veces que hay cambios físicos de color, por ejemplo, en algún experimento, cambios físicos de características que dices, ay, estaba más viscoso o estaba más líquido, todo eso es bien importante observarlo de una buena forma. Deben de estar bien ventilados, súper importante. ¿Por qué? Porque utilizamos, por ejemplo, mecheros, se utiliza gas, se utilizan de repente sustancias que son volátiles, como por ejemplo los solventes, sustancias químicas, oxidantes, corrosivas. Todo eso es importante que pues existe una buena ventilación para que no sea tóxico el ambiente para las personas que están trabajando, ¿sí? Debe haber mesas de trabajo exclusivas para la experimentación, no estar experimentando en mi escritorio con mis papeles aquí, etcétera, porque hay sustancias también que pueden caer en el papel y el papel se prende, ¿ok? Entonces, debe haber mesas que sean exclusivas para la experimentación. Importantísimo tener un equipo de seguridad. Cuando estamos en el laboratorio deberemos de estar trabajando con lentes de seguridad cuando utilizamos sustancias peligrosas, o lentes de seguridad, guantes de látex, ¿sí? Todo eso entra dentro del equipo de seguridad, la bata de laboratorio siempre cerrada, chavos, porque yo siempre les digo a mis chavos, ciérrense las batas, porque cualquier cosa que les caiga en su ropa puede quemarlos, pueden agujerarse la ropa, etcétera, ¿sí? Entonces, bien importante las batas de laboratorio siempre cerradas, recogernos el cabello siempre, mujeres, hombres también que quieran traer el cabello largo, necesitamos recogernos súper bien el cabello, no podemos traer mechas así, nada que nos estorbe, ¿sí? Que haya agua, que haya gas, que haya drenaje, todo eso tiene que estar muy bien especificado, ¿sí? Dentro del laboratorio, chavos, necesitamos tener materiales y equipo que son específicos para un laboratorio como un microscopio, ¿sí? El microscopio ya sabemos que nos permite ver objetos muy pequeños, desde bacterias, microorganismos como levaduras, hongos, etcétera. Si queremos observar, por ejemplo, las características de alguna sal que encontremos por ahí en aguas o algo, se observan a todo eso de manera correcta a través de un microscopio. El mechero de Bunsen, pues ya sabemos que es para poder prenderlo, está conectado con una manguera que está conectada al gas, es para calentar sustancias o para ciertos métodos de separación como la destilación, etcétera, que eso los vamos a ver los métodos de separación después. Debe de haber espátulas, bisturís, termómetros. Los morteros son esos que están aquí abajito. Ese que parece como un molcajete es un mortero. Es un mortero, le llaman también como de porcelana, porque ahí nos permiten triturar materiales sólidos. Si vamos, por ejemplo, a experimentar con alguna sal o vamos a extraer, por ejemplo, pigmentos de alguna planta, lo ponemos ahí las hojitas, ponemos el solvente y maceras. Macerar significa que con el pistilo que viene ahí, es como un molcajete, les digo. Vas triturando la hojita
y se va saliendo el pigmento de la hoja. Entonces, cuando son sustancias sólidas como las sales, también trituras ahí la sal para facilitar su disolución. ¿De acuerdo? Ese es un mortero, pinzas, tubos de ensayo, ahí están, ya los conocemos. Debe haber balanzas, que son las del lado derecho, que es para pesar el material. Muchas veces dentro de nuestras experimentaciones te dicen, tienes que pesar 2 gramos de tal, ¿sí? Entonces, todo eso lo tenemos que pesar y tenemos que ser muy específicos al momento de manejar el material, ¿sí? Reactivos químicos en general. Como les decía, hay reactivos químicos que son oxidantes, hay corrosivos, hay alcalinos, hay básicos, ¿sí? Ácidos, perdón, básicos alcalinos, es lo mismo, son ácidos. El otro característica, hay otros que son tóxicos, hay solventes, etcétera. Todos esos reactivos químicos, chavos, que están en los laboratorios y se manejan, deben de estar etiquetados de una manera correcta y aparte almacenados por sustancias. Todas las sustancias ácidas se almacenan juntas, las alcalinas o básicas van juntas, las que son corrosivas, oxidantes. ¿Por qué? Porque las mezclas de unas con otras pueden provocar aumento de calor y pueden empezar una ignición, que es una, prende fuego, se pueden prender fuego. Puede haber, si mezclas, por ejemplo, oxidantes con corrosivos o con alcalinos, puede haber formación de vapores que son tóxicos para las personas. Entonces, sí es bien importante que dentro del laboratorio existan áreas específicas para clasificar los materiales y almacenarlos de una manera correcta. ¿Ok? Ahí arriba del mortero, chavos, vemos del lado izquierdo los matraces. Los matraces Erlenmeyer, que son básicos también en un laboratorio. Los que siguen son los matraces bola. Esos nos van a permitir medir los volúmenes de una manera exacta para poder hacer una disolución. Las que ven que están paradas, que se ven así como que están graduadas quiere decir que tienen rayitas para medir los volúmenes. Esos son las probetas o las buretas. Se utilizan para medir volúmenes exactos, ¿sí? Son las probetas graduadas. ¿De acuerdo? Pasamos a lo que sigue, por favor. Bien, chavos, con esta parte terminamos el primer tema, que es características de los seres vivos. Vamos a ver la evolución. ¿Cuál es el cambio que ha habido de los seres vivos a través del tiempo? ¿Sí? Seguimos ahí en su cuadernillo, vayan tomando apuntes también, chavos, ¿sí? Fíjense muy bien, el término de evolución. Evolución, ahí en su cuadernillo, viene de una manera más simple. Aquí se los puse un poquito más específico el concepto, porque es importante que el concepto de evolución lo tengamos muy bien definido para lo que sigue, ¿sí? Fíjense muy bien, dice que la evolución es el conjunto de cambios. Nosotros sabemos que cuando un organismo evoluciona es porque cambia a través del tiempo, ¿sí? Dices, evolucionó. ¿Para qué evoluciona? Para mejorar sus condiciones, para poder sobrevivir mejor, para adaptarse mejor, ¿sí? Entonces, se ha visto la evolución a través del tiempo de los seres vivos y los que han evolucionado, pues son los que han sobrevivido más tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense bien el concepto. Dice, conjunto de cambios en caracteres fenotípicos. ¿Qué es eso? Caracteres fenotípicos son los caracteres físicos de un ser vivo. Ahorita les voy a poner un ejemplo para que les quede bien claro eso. Cambios de caracteres genotípicos de los genes, ¿sí? Ha habido cambios o ha habido evolución de caracteres físicos del ser vivo, que por ejemplo, ahorita les voy a poner un pajarito, un pinzón, que tuvo que modificar su pico dependiendo del tipo de alimento que había en el área, porque si no modificaba el pico, no había forma en que se pudiera alimentar, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer a través del tiempo? Modificar el tipo de su pico para poder alimentarse y poder adaptarse y no morir, ¿sí? Entonces, caracteres genotípicos es cuando ya con el tiempo va modificándose también los genes y esas características físicas que se modificaron para poder adaptarse se pueden empezar a transmitir a la descendencia, ¿sí? Entonces, son cambios de caracteres físicos, caracteres genotípicos también, de poblaciones biológicas a través de generaciones. Fíjense muy bien, chavos, una evolución no va a pasar de un papá a un hijo, ¿sí?
La evolución es a través de los años, no es algo inmediato, no es algo como magia, ¿sí? Esto se va realizando a través del tiempo, ¿ok? Dice, dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Como les digo, ocurren a través de los años, ¿sí? Formas de vida que existen a través de los tiempos. Si no hubiera evolución, chavos, las formas de vida que conocieron hace 1000 años serían las mismas exactamente que están viviendo ahorita, ¿sí? Y realmente todos los seres vivos se han evolucionado con el tiempo. ¿Por qué? Porque las características del entorno, características, por ejemplo, de temperatura o del clima, de alimentación, todo eso cambia. Entonces tienen que adaptarse para no morir. ¿De acuerdo? Pasamos a la que sigue. Vamos a ver unas teorías, chavos, de diferentes personas o diferentes etapas, ¿sí? En el tiempo. Fíjense muy bien cómo antes existía una teoría que se llamaba fijista, ¿sí? Esta teoría decía que las especies se habían mantenido iguales, idénticas desde el inicio, ¿sí? Dice, las especies, o se creía que le sostenían que las especies actualmente existen o existentes han permanecido invariables desde la creación. Eso sabemos ya que es una teoría incorrecta, porque a través del tiempo hemos visto que hay evidencias que confirman que han ido evolucionando, ¿sí? Ahorita vamos a ver los fósiles. Los fósiles es la evidencia más notoria o más obvia de que ha habido una evolución a través del tiempo. Pero antes, la primera teoría decía que desde la creación todas las especies se mantenían iguales, que no había ninguna variación, que no han cambiado. Eso sabemos que pues no es así, porque con el tiempo y con los avances científicos nos hemos dado cuenta que ha habido una evolución sí o sí, ¿de acuerdo? Después viene la teoría evolutiva, que es básicamente lo que estábamos hablando ahorita como el concepto de evolución. Por eso los puse el mismo color para no revolvernos, o para más bien indicarnos que realmente nos estamos refiriendo al término de evolución. Asegura que los seres vivos cambian constantemente. La evolución de una especie ocurre con el paso del tiempo y a través de muchas generaciones. Es lo que habíamos dicho ahorita, ¿sí? La teoría evolutiva. Ahora, hay dos teorías, chavos. Una teoría de Lamarck. Lamarck era un científico. Este científico postuló la herencia de los caracteres adquiridos, ¿sí? Un carácter, chavos, imagínense que es una característica que obtenemos. Ahí dice caracteres adquiridos, algo que hemos adquirido a través del tiempo. Dice, propuso que a medida que los individuos de una especie cambien de situación, de clima, de manera de ser o de hábito, desarrollan la capacidad de adaptarse al medio ambiente, y que los sucesivos cambios habría propiciado la evolución y la actual diversidad de las especies. Esto es muy cierto, chavos, ¿sí? Lamarck fue uno de los primeros científicos que comenzó a definir que los seres vivos se adaptaban según las condiciones del ambiente, como les decía ahorita, a la temperatura, al tipo de alimento. Ahí dice hábito, si tenían, por ejemplo, que escarbar para alimentarse porque su alimento es del suelo. Hábitos, formas de ser, clima, situación. Si tienen que, por ejemplo, que competir con otras especies dentro de un mismo hábitat o ecosistema, todo eso es teoría de los caracteres adquiridos. Van adquiriendo las capacidades para poder adaptarse a los diferentes medios y poder sobrevivir, ¿sí? Ahí por eso dice, los sucesivos cambios habrían propiciado que estos organismos evolucionen y que además exista diversidad de las especies, que no son los mismos o las mismas especies que son desde que se crearon, sino que con el paso del tiempo tienen que adquirir ciertas características para adaptarse, para evolucionar y obviamente para que haya diversidad de especies. ¿De acuerdo? El otro científico, este es más conocido porque Charles Darwin o Carlos Darwin propuso un concepto muy interesante que se llama selección natural, ¿sí? Selección natural, chavos, en general es un término que se aplica mucho cuando, por ejemplo, hay especies que viven en ciertos hábitats y no se adaptan al clima o no se adaptan al tipo de alimento o no encuentran
alimento diferente al que ya consumían cuando el que consumían se terminó en ese área. Entonces, no hacen por alimentarse de otras especies o de otros frutos, por así decirlo. Entonces, selección natural es que la misma naturaleza los elimina. ¿Por qué? Porque no los considera una especie fuerte que pudo adaptarse a las condiciones. Entonces, dice cambios morfológicos de forma, fisiológicos, de tipo de alimento, etcétera. Dice de comportamiento de organismos, tanto animales y plantas, provocada por la adaptación al medio ambiente. Entonces, los organismos que no se adaptan al medio ambiente son eliminados, ¿sí? Se mueren, terminan muriéndose. Si no encuentran alimento, pues se mueren. Si no compiten por alimento con otras especies, se mueren. Si no tienen esa capacidad de pelear a lo mejor por el alimento con otras especies, van a morir, ¿ok? Entonces, la teoría de Darwin es muy interesante y es una que se ha llevado desde que la propuso hasta la actualidad, porque se sigue viendo eso dentro de los ecosistemas. Si una especie, ya sea animal o planta, no se adapta al clima, a las condiciones de su entorno, la selección natural o por selección natural se elimina del ecosistema. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda de estas 4 teorías, chavos? ¿Sí me escuchan? No, profe, ninguna. Perfecto, gracias. ¿Cuál sería la diferencia entre la teoría evolutiva y la teoría de Darwin? Ok, Darwin propuso la selección natural. Eso no lo mencionaba Lamarck. Lamarck lo que se decía así en forma general era que los organismos van a adquirir ciertas características con el paso del tiempo que les va a permitir adaptarse. Pero si no se comenzaban ellos a adaptar, las características no iban a evolucionar, ¿sí? Entonces, herencia de los caracteres adquiridos se refería simplemente a que con el cambio de hábitat, con el cambio de ecosistema, la especie o el ser vivo va a comenzar a desarrollar ciertos caracteres para poderse adaptar, ¿sí? Y la teoría de Darwin dice que los organismos que son más fuertes o que tienen la capacidad de adaptarse son los que van a sobrevivir, ¿sí? O los que no, por selección natural, son los que van a morir. Eso es básicamente la diferencia. Sería algo así como la teoría de Darwin, sería así como que la supervivencia del más fuerte, ¿no? Exacto, esa es la teoría de la selección natural, la supervivencia del más fuerte, es lo que decía Darwin. Los organismos que no se adaptan son los que van a morir, que son los más débiles. Por eso dicen que cuando ocurre esa selección natural, las especies que se quedan en un ecosistema son las más fuertes, las que lograron adaptarse a las características del entorno. Así es. Bien, ok, seguimos, por favor. Ese es el ejemplo que les quería dar, chavos, de selección natural. Es un ejemplo muy visual y es muy sencillo y es real, ¿ok? Existe un pájaro que se llama pinzón. Los pinzones vivían en las islas Galápagos, ¿sí? Por selección natural, fíjense del lado izquierdo el tipo de pico que tenía, ¿ok? La selección natural, chavos, los hizo o los obligó a evolucionar un carácter físico, ¿sí? Un carácter fenotípico, que es el físico, que fue el cambio del tipo de pico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algunas áreas, chavos, había solamente insectos para comer. En otras áreas había que comer los insectos, pero que estaban dentro, por ejemplo, de los árboles. Y en otros eran nada más semillas, por ejemplo. Entonces, el pinzón tuvo que evolucionar para cambiar la forma de su pico, para adaptarse al alimento, dependiendo del área en donde estaba. Si no se hubiera adaptado el tipo de pico, el pinzón moría, ¿sí? O esa especie de pinzón moría. Para comer insectos necesitan un pico muy fino, ¿sí? Si imagínense que lo están buscando así en la tierra, el alimento, el gusano o lo que sea, tiene que tener un pico muy fino para poder hacer el agujero en la tierra, ¿sí? Dice ahí pico para taladrar madera, tiene que ser un pico más fuerte, más fortalecido, más grueso para poder golpear la madera sin que se quiebre. Pico para comer semillas, no sé si le han puesto atención alguna vez a los pajaritos australianos, los periquitos australianos, los que son celestitos, verdecitos, amarillos,
tienen el pico al final así para abajo, porque es la manera en cómo ellos toman el alpistle, la semilla. Entonces, el pinzón ancestro tuvo que evolucionar dependiendo del área en donde se encontraba, porque vivía, por ejemplo, en las Islas Galápagos, pero había diferentes lugares en donde se establecían sí, son los periquitos de amor, son los mismos. Se establecían los pinzones en diferentes áreas de las islas y dependiendo del área de la isla era el tipo de alimento. Entonces tuvieron que adaptar su pico para poder alimentarse. Si no, se morían. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo bien visual, bien gráfico de lo que es la selección natural. Tienen que evolucionar para poder adaptarse al medio ambiente y no morir. Que la selección natural no los elimine como una especie débil que no pudo adaptarse. ¿Ok? Seguimos, por favor. Ok, chavos, terminamos tema número 2 de evolución y cambios de seres vivos. Vamos a comenzar al tema número 3, que se llama los seres vivos en el planeta. ¿Sí? Aquí primero, si pasamos a la que sigue, por favor, vamos a comenzar con las eras. Eras geológicas, que dices tú, la era cenozoica, la era paleozoica, ¿sí? Aquí, chavos, voy a pedirles que pongan mucha atención porque no se va a ver, obviamente, tan a profundidad cada una de las eras porque es mucha información. Aquí pusimos características muy generales de lo que necesitamos nosotros saber de cada una de ellas para poder diferenciarlas, ¿sí? Pero primero como un concepto, chavos, que son eras geológicas, son lapsos del tiempo a través de la historia de la Tierra, ¿sí? Bien sencillo. ¿Podemos saber la antigüedad de la Tierra? Sí se puede, chavos, a través de los fósiles. Les comentaba ahorita que los fósiles son la evidencia de la evolución y eso siempre se ha visto como la única prueba real de que el ser vivo ha evolucionado a través del tiempo es a través de los fósiles. ¿Por qué? Porque están viendo de qué forma era antes a lo mejor que había ciertos animales que no eran para la tierra y para el agua y nada más nadaban y luego se empezaron a dar cuenta con el tiempo, con los fósiles que antes tenían aletas y luego ahora ya se pueden también meter como los cocodrilos, por ejemplo, que antes eran solamente acuáticos y después desarrollaron capacidad para poder caminar también en la tierra y poder respirar fuera del agua, etc. ¿Ok? Entonces, los fósiles son la principal evidencia de la evolución. Chavos, esto que les puse aquí abajo, porque en su cuadernillo dice, los fósiles ayudan a determinar la antigüedad utilizando el carbono 14, cloro 36 y teorio 230. Estos son elementos químicos, chavos, son elementos de la tabla periódica, ¿sí? Es un tipo de análisis y de experimentación que se hace en laboratorios no cualquier laboratorio lo hace, obviamente. Ahí abajo, chavos, les puse yo que se llama esta metodología se llama datación radiométrica. Esto, chavos, no se lo tienen que aprender. Se los puse porque dice, los fósiles se analizan utilizando carbono 14, cloro 36. Si a ustedes les interesa conocer o investigar un poquito más sobre de qué forma se pueden analizar, les puse ahí abajo cómo se llaman. Son técnicas, chavos. Son técnicas que se utilizan para dar datos, fechas exactas, a ciertos materiales como rocas, minerales, restos orgánicos, compuestos de carbono, en donde se incorporan de una manera selectiva impurezas radioactivas cuando se forman de la misma tierra. Entonces, gracias a estas impurezas radioactivas se puede realizar esta técnica para saber más o menos cuánto tiempo tiene de la historia de la tierra una piedra o un hueso, etcétera, ¿sí? Muchas veces decimos que encuentran un fósil y dicen, es de hace no sé cuántos millones de años. Y no sé si ustedes se habían preguntado que cómo saben, cómo le hacen para saber cuántos años tiene ese hueso o cuántos años tiene esa piedra o esa tierra, etcétera. Entonces, existen técnicas que utilizan las impurezas radioactivas de la tierra. Y ahí abajo les puse el dato por si a alguno de ustedes les interesa y quiere leer un poquito más sobre eso. ¿De acuerdo? Pasamos a la que sigue, por favor. Dice, yo de pequeña pensaba que viajaban en el tiempo.
De pequeños se nos imaginábamos mil cosas. Ya después vamos leyendo y dándonos cuenta de cómo se realiza realmente todo. Y es bien interesante, chavos. Fíjense muy bien. Yo creo, chavos, que aquí la dejamos. ¿Saben por qué? Porque no quiero empezar una era, porque ya falta un minuto para que se acabe la clase. Y si empiezo, pues no las quiero dejar empezadas, las eras, porque estamos viendo que son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 y luego ya la actual. Entonces, vamos a dejarlo aquí, chavos. Les voy a pedir, préstenme mucha atención, por favor. Ya les están pasando por ahí, por el chat, el registro de la asistencia para que, por favor, no se vayan sin anotarse. Anoten la asistencia, por favor. Para la siguiente clase, chavos, les voy a pedir que lean, no es estudiar, nada más lean el contenido que les voy a pedir. Lean la vida de las diferentes eras geológicas, lo tienen ahí en su cuadernillo. Van a leer la biodiversidad, variedad de seres vivos, la clasificación de los seres vivos. Van a leer el tema de ecología, que es el número 4 por ahí. El número 5 y hasta ahí, ¿sí? Por lo pronto leemos todo lo que resta del tema 3, del tema 4 y el tema 5 para la siguiente clase, ¿de acuerdo?